El Señor Jesucristo, después de su muerte, Él resucitó y entonces vino a estar más tiempo con sus discípulos para explicarle lo que estaba sucediendo. Y dice allí en el libro de San Lucas, el capítulo número 24, el verso número 44, cuando Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos después de su muerte y la resurrección, dice: y Él les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde? Y en los salmos. Los discípulos no habían entendido cuál era la razón por la cual el Señor Jesucristo había venido a la tierra. Y ellos pensaban que Jesús venía a establecer un reino terrenal, y por lo tanto rebatían entre ellos constantemente para ver quién iba a ser el mayor, luchando por la supremacía, por el mejor puesto, por el mejor lugar, porque pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal y ellos iban entonces a acomodarse allí y a estar en un buen estatus en la sociedad. Pero no habían entendido que Jesús venía a ser un siervo sufriente. No habían entendido que el Señor Jesucristo no era que venía a tomar el trono, sino que era necesario que Jesucristo muriera para entonces asumir el trono. Era necesaria la muerte de Jesús para que Él pudiese asumir el trono. Entonces Jesús vino a explicarles esto, allí en los pasajes bíblicos. Jesús vino a explicarles y les dijo: mira, no dice la palabra, todas estas cosas os he hablado, y les explicó lo que la ley decía concerniente a Él, allí en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Jesús les explicó, les habló. Pero ahora el Señor Jesucristo les dice allí en el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era esa promesa del Padre? El Espíritu Santo. Yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero ¿cuál era el requisito primordial para que los discípulos pudiesen recibir el poder del Espíritu Santo? No para hacer obras majestuosas. Yo no estoy hablando del poder del Espíritu Santo para hacer cosas apoteósicas, sobrenaturales. No, yo no estoy hablando de eso. Es más, cuando el Señor Jesucristo les habló a los discípulos para que ellos recibieran el Espíritu Santo, no era para que hicieran cosas sobrenaturales. No, ellos debían recibir el Espíritu Santo para que pudiesen comprender más a Jesucristo, para que pudiesen entender más a Jesús, para que pudiesen entender que Jesucristo había venido como un siervo sufriente y no como un rey terrenal. Entonces, en la medida en que ellos iban a entender a Jesús, cuando ellos lograran entender a Jesucristo, lograran comprender el ministerio de Jesús, entonces iban a suceder todas aquellas cosas, todos aquellos acontecimientos que vamos a mirar, como lo fue el día del Pentecostés. Entonces Jesús les dio la recomendación y les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? Del poder de lo alto. ¿Cuál era la primera recomendación que Jesús les estaba dando? Debían quedarse en Jerusalén. Debían atender a la palabra de Jesús, al mandato de Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesucristo
estuvo esos días con los discípulos, Él dejó, antes de partir, dejó bien en claro qué era lo que los discípulos debían hacer. Les dio instrucciones bien precisas, bien concretas. Yo digo que el Señor Jesucristo es tan bueno con nosotros, que el Señor Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que Jesús se quedó 40 días más después de la resurrección con los discípulos para explicarles las Escrituras, para explicarles por qué Él había muerto. Y entonces dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, el capítulo número 1, el verso número 8, pero quiero leer desde el verso 6. Cuando Jesús estaba a punto de despedirse de los discípulos, dice el verso número 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira la pregunta que hacían los discípulos. Ellos todavía estaban albergando en su corazón la esperanza de que Jesús asumiera un reino terrenal. Y le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ya moriste, sí, ok, ahora sí vas a tomar el reino. Entonces Jesús les dijo lo siguiente, versículo 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús dio las últimas instrucciones y les dijo: no, yo no voy a tomar el reino, sino ustedes deben recibir el poder del Espíritu para ser mis testigos. Y al terminar estas declaraciones, dice que una nube lo tomó y lo llevó y desapareció de los ojos de los discípulos. Ahora, ¿habían quedado ellos huérfanos? ¿Habían quedado ellos ahora solos? ¿Cuál era la condición de la iglesia para que ella pudiese recibir la promesa del Señor Jesús? No solamente debían quedarse allí en Jerusalén y atender la palabra de Dios, sino que en el capítulo 2, en el verso número 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? ¿Cómo estaban ellos? Unánimes, juntos. No había entre ellos rivalidades. No existía entre ellos un espíritu de supremacía. No había entre ellos complejos de orgullo. No, estaban todos unánimes. Y dice el versículo número 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el momento en que ellos fueron habilitados por el poder del Espíritu Santo, recuerda la promesa. La promesa que Jesús les había hecho era que el Espíritu los guiaría a la verdad. El Espíritu daría testimonio de Jesús.
y el Espíritu les revelaría las cosas que habrían de suceder en los próximos días. Y ellos entendieron esto. Por eso es que nosotros encontramos ahora el sermón del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, un sermón totalmente cristocéntrico, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Pero por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque estaba hablando de Jesús conforme a la realidad, conforme a la promesa, conforme al cumplimiento. Y entonces dice la Biblia que el apóstol Pedro comenzó a hablar de Jesús. Y allí en el versículo 22 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice el apóstol Pedro lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten ustedes que el apóstol Pedro está haciendo referencia a unas declaraciones del Antiguo Testamento. Y estas declaraciones del Antiguo Testamento están diciendo que Jesucristo no vería corrupción en la muerte. Todo esto era producto del Espíritu Santo. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos que Él debía morir, sí o no? ¿Le había dicho a los discípulos sí o no? Claro que sí. El Señor Jesucristo reiteradas veces les había dicho a los discípulos que era necesario que Él muriera. Y Él utilizó varias declaraciones. Por ejemplo, fíjense ustedes, voy a hacer cita de una de ellas, de algunas de ellas. Miren, por ejemplo, allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 12, el versículo número 23, dice: Jesús le respondió